dio un par de piropos por ahí que es bien Perfecto. bonito. Sí, que es bien grande. Lo puedo mostrar, no hay problema. Es un piano de marca Yamaha. Ahí está. De acá de la academia y es de cola entera, si no me equivoco, entonces es el tamaño de concierto. Perfecto. Si bien no es el modelo de concierto de Yamaha, es un poquito menos caro, no tiene las características de conciertos, pero es del mismo tamaño. Eso. Bueno, para contar a la gente que se nos fue sumando, estamos con Tomás Quevedo, pianista nacional, ya nos contó un poquito de él, comenzó a tocar el piano a los 12 años en la Universidad Mayor, a los 17, 18 me dijiste que se va a Polonia, ya lleva ya estudiando 6 años y me gustaría, Tomás, que hablemos un poquito cómo estamos haciendo esta actividad, porque para los chicos no solamente de piano, sino que para todos los chicos que quieran el día de mañana ser artistas o estudiar una profesión, digamos, tradicional y dedicarse al arte quizá a medio tiempo, es muy importante conocer este tipo de actividades. Tú postulaste un fondo, ¿cierto? Te ganas el fondo con el cual tú estás estudiando actualmente y tienes que hacer actividades de retribución. En este caso tú elegiste a nuestro liceo para hacer esta actividad. Cuéntame un poquito cómo te ganas el proyecto, ¿cierto? Y cómo después gestionas la actividad que estamos haciendo ahora. Sí, bueno, como te comenté anteriormente, a los 18 me vine a estudiar acá, pero tengo que decirle súper sinceramente que yo no me vine al tiro con la beca, porque postulé varias veces antes y no me resultó ganármela, porque postulé a 2 Fondar primero y no lo hice tan bien, y eso es algo que también les puedo comentar, que a veces hay que aprender a hacer los fondos y a veces hay que actualizarse incluso, porque, por ejemplo, yo ahora postulé a otro de nuevo y no me lo gané, y yo pensaba que lo había hecho igual que los que me había ganado, pero cambió la manera de evaluar, entonces quedé fuera. Entonces eso es algo importante para nosotros porque eh, necesitamos financiamiento para distintas cosas y hay que saber que no es fácil y que hay como que tratar varias veces. Entonces, bueno, yo por suerte tengo ascendencia italiana, no, nada cercano, nadie habla italiano en mi familia, nada de nada, de nada, nada, pero tenían el pasaporte, digamos, o sea, está la nacionalidad. Entonces, con esa nacionalidad yo acá estudiaba gratis, entonces no pagaba por la academia, entonces salía, igual no salía tan caro como estudiar en Chile a veces. De todas maneras, o sea, quiero decirle, sí, que tuve mucho apoyo de mis papás, familia, entonces pude venir a estudiar y ahora no estoy con, digamos, financiamiento del Fondar en este año, pero también estoy trabajando acá en la academia. Entonces conseguí acá horas como pianista acompañante y como pianista acompañante de los directores de orquesta y de los violinistas. Entonces, en eso estoy ahora. Eh, Y bueno, en cuanto a las actividades de retribución, claro, las becas que yo obtuve había que hacer un concierto de difusión o actividades de difusión que no son las mismas. Es decir, hice un concierto con la Fundación Pianos para Chile, que existe, lo hicimos online este año, y una actividad para un establecimiento educacional. Y esta es esta actividad. Eso. Perfecto. Y hiciste el nexo con Ricardo, ¿cierto? Ustedes se conocen y con Ricardo hiciste el nexo con Así es. nosotros. Y de hecho, no sé si habrá alguno de los estudiantes de acá o sea, yo ya he venido en 2 ocasiones al LEA antes de la pandemia, y ahí hicimos actividad en vivo y también toqué para algunos estudiantes. Entonces, quizás algunos se acuerdan. Sí, quizá alguno de los más grandes, como Nahuel, por ejemplo, que está en séptimo, puede que haya participado en alguno de ellos. Ricardo, profesor Y Patricio, no sé si ustedes tienen como alguna pregunta a Tomás. De lo contrario, partimos nomás, Tomás, con tu programa. Y comienza nomás el show, la función. bueno, perfecto, gracias, Ricardo. Bueno, les quiero hablar de 2 piezas principalmente. Ambas tienen el título de Fantasías, por eso le dije por eso el título de esta presentación es Fantasías para piano. La primera de ellas es la fantasía Wanderer de Franz Schubert, que es una fantasía que tiene 4 movimientos
Y la idea de esta presentación es un poquito explicar por qué este nombre de fantasía, qué es lo que tiene, digamos, de fantasioso, y qué es lo que tiene más de... y qué es lo que tampoco tiene de fantasioso, porque es igual en la música clásica la estructura y las formas son muy importantes. Entonces, aunque algo se llame fantasía, siempre va a tener una estructura definida. Entonces eso quiero un poquito comentarle. Después quiero tocar la pieza para ustedes, para que puedan reconocer distintas de las cosas que voy a contar. Y luego quiero tocar la pieza, otra fantasía, del compositor Scriabin, que tiene distintas características, pero también está en esta línea de que hay mucho de lo fantasioso y mucho de la estructura, de lo que caracteriza un poco la música clásica. En la música clásica, digamos, no hay tantos elementos de la improvisación. Es siempre música que se escribe. Entonces, en ese aspecto es muy importante qué viene primero, qué viene después y cómo se unen las distintas partes de las piezas. Entonces, partiendo, les quiero comentar que la fantasía Wanderer de Schubert tiene 4 movimientos. Y de hecho, hace poquito toqué esta fantasía en un concierto y una persona hizo el programa contando sobre la pieza, que la habían compuesto en el año no sé cuántito, que tenía estas características, y entre medio la persona que escribió el programa dijo, esta sonata tiene estas características. Entonces, en vez de decirle fantasía, le dijo sonata. Entonces, ¿por qué le dijo así? Le dijo así debido a que tiene 4 movimientos y el orden de los movimientos y las características de los movimientos son las mismas que en una sonata clásica. La sonata es una de las formas más importantes de la música clásica. Sin embargo, el tratamiento de estos movimientos es distinto. No es lo mismo y básicamente no están unidos de la misma manera que en una sonata tradicional. Entonces, les quiero tocar un trocito para que puedan escuchar y darse cuenta de una sonata de Schubert. La sonata en sol mayor. Entonces voy a tocar un trocito del primer movimiento, digamos del principio, y un trocito del final del primer movimiento, ¿ok? Y después les voy a comentar algo. Este es a ver, ahí está. Este es el primer movimiento de la sonata en sol mayor de Schubert. Ese es el comienzo del primer movimiento. Y ahora voy a tocar el final del primer movimiento. Y acá termina el primer movimiento. Y en este momento, en general, cuando uno está en un concierto, la gente empieza a toser, o alguien le dice algo a otra persona, y después de un ratito, empieza el otro movimiento, ¿cierto? Y así va pasando. Termina después el segundo movimiento, también de una manera tranquila, porque este segundo movimiento es bastante tranquilo.
hay una pequeña pausa entre los movimientos y parte el tercer movimiento. Disculpe porque no me sé muy bien la pieza, porque lo que les quiero en realidad contar con esto es que en lo tradicional la sonata los movimientos van separados. Y en la pieza que hoy les quiero tocar, los movimientos van también separados, pero juntos a la vez. Porque al final de cada movimiento hay algo que nos introduce al siguiente. Se van juntando, siempre se van juntando. Entonces miren, en la pieza que hoy les quiero tocar, parte de esta manera, es un allegro, entonces es música rápida, digamos, relativamente rápida. Parte así. Ocurre después todo lo que pasa en el primer movimiento, varias cosas, y llega a este momento. Aquí termina el primer movimiento y empieza al tiro el segundo movimiento. Se fijaron que no hubo una pausa, sino que siguió de inmediato la música. Eso también ocurre entre el segundo y el tercer movimiento. Entonces, el segundo movimiento es un tema con variaciones. Este es el tema. Luego, hay variaciones de este tema. O sea, es el mismo tema, pero presentado de una forma distinta. Por ejemplo, también está esta variación. Y luego que ocurren todas las variaciones, hay un momento, llega a su conclusión, digamos, este movimiento, ¿cierto? Y acá empieza el tiro, el tercer movimiento. De nuevo no hay pausa. Y obviamente ocurre eso entre el tercer y cuarto movimiento. Y comienza. Y este es el cuarto movimiento. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Tiene mucho de una sonata con esto de los cuatro movimientos, pero van de manera más unida que en una sonata tradicional. Y el otro aspecto que les quería decir es que es una fantasía en cuanto a que toda la obra sale de un mismo tema, que es este tema de una negra
con 2 corcheas. Y de nuevo la negra. Esto es un corchea con puntillo. Vayamos al comienzo. También está este mismo ritmo, ¿cierto? En el segundo movimiento es lo mismo. Más lento. Y luego en el tercer movimiento también. Después de esta introducción, es un poco una variación, ¿cierto? Porque no es... pero es muy parecido. Y luego el cuarto movimiento tiene el mismo tema. ¿Se acuerdan del principio? El segundo. El tercero. Y el cuarto es así. Entonces, estas ideas eran muy importantes para este compositor. Él quería que fuese una obra con un gran sentido de unidad, donde no hay pausas. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que les quería comentar antes de tocar esta obra, ¿ok? Tenía preparadas también otras cosas para decir, pero yo creo que se entiende un poquito la idea principal y si les parece, ya puedo pasar a tocar. A no ser que, por ejemplo, Ricardo, tú tengas alguna apreciación o algo quizás que compartir antes de que pasemos. O alguna otra persona también. No, Tomás, muchas gracias. Yo cedo la palabra. Si quieres comenzar, como tú quieras. Perfecto. Entonces, habiéndoles contado estas cosas, voy a tocar la fantasía Wanderer, que tiene 4 movimientos. Entonces, pueden ustedes buscar este motivo que se repite, tan, 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 y también sientan que no hay una división en toda la obra sucede, digamos, sin interrupción, pero a la vez hay 4 momentos distintos, ¿ok? Es algo muy básico, sencillo, pero es un ejercicio para que ustedes puedan hacer. Así que eso, no hablo más, y voy a tocar ahora la sonata, no la sonata, la fantasía Wanderer, ¿ok? Eso.
¿Están ahí todavía? Estamos acá, Tomás. Muchas Ya. gracias. Está hermosa la interpretación. Ya, muchas gracias. Bueno, se me olvidó decirles que es una pieza más o menos larga, ¿cierto? La siguiente pieza no es tan larga. Primero también voy a hablar un poquito de esta pieza. Es otro compositor, ¿ya? Es de una época más moderna. Esta es una pieza del año 1900, hace 100 años, más de 100 años, 120 años. La pieza que escuchamos anteriormente es, si no me equivoco, del año 1820 y algo, 22, creo. Entonces, es música un poquito más moderna. Y en esta ocasión, es otra interpretación de la fantasía, porque es una pieza que tiene solamente un movimiento, no tiene más movimiento, ¿cierto? Sin embargo, también tiene algo que es muy característico de la sonata. Cuando hablamos de forma sonata podemos decir dos cosas. Una, esta secuencia de movimientos, ¿cierto? Que tiene el primer movimiento, el segundo movimiento, el tercer movimiento, etc. Pero también la forma sonata hace relación a cómo se estructura la música en una misma pieza, en un mismo movimiento. Entonces, hay una fórmula, digamos, a la que se le llama forma sonata y que es básicamente el primer tema, luego el segundo tema, luego hay un desarrollo de estos temas y al final se vuelven a exponer el tema primero y el tema segundo, ¿cierto? El tema A y el tema B. Entonces, esta fantasía es, digamos, una interpretación de este concepto. Les voy a tocar el primer tema, ¿ya? De esta fantasía. Este es el primer tema, espero que me puedan escuchar. Lo voy a poner así, ya. Este es el primer tema. Luego de que hay una conexión, ocurre el segundo tema, que es en un tempo un poco más rápido. ¿Cierto? Tempo es la característica, es la velocidad un poco que tiene la pieza. Y acá el compositor dice più vivo, o sea, más vivo. Quiere decir un poquito más rápido. Entonces, luego de que este primer tema tiene un poquito una transformación, pasan cosas con este primer tema, ocurre el segundo tema. Acá estamos todavía
en la primera parte. Y acá comienza el segundo tema. Como pueden escuchar, seguramente se dan cuenta que son totalmente distintos. No solamente en el tema de la tonalidad, ¿cierto? Porque acá en el segundo tema estamos en otra tonalidad. Estamos en Do mayor y antes estábamos en Si menor. Y luego esto nos lleva, ¿cierto?, a Si menor. Entonces tenemos una diferencia en la armonía de la pieza, pero también en el carácter. De hecho, a mí me gusta, o sea, los compositores, ¿cierto?, incluso cuando escriben en el piano, para el piano, tienen en su imaginario los colores de toda una orquesta, porque todos los compositores, a excepción de algunos, escribían para distintos grupos de instrumentos. Entonces, el primer tema acá tiene mucho más que ver con una orquesta. Por ejemplo, acá podrían haber, no sé, algunos instrumentos de viento. Y acá entra una sección de los bajos. Sigue esta sección. Es un sonido muy, muy rico, con instrumentos de color muy bajo y también instrumentos que generan un contraste en la materia, en la textura. A veces también se habla de textura en la música. En cambio, el segundo tema tiene mucho más que ver con algo cantado. De hecho, podría decirse que es una melodía con el acompañamiento, y un acompañamiento muy, muy delicado que podría ser incluso una arpa o este es el acompañamiento, ¿cierto? Esta es la melodía. Si se dan cuenta, esta melodía tiene mucho más que ver con algo cantado que con a veces la disciplina, digamos, que tienen que tener los instrumentos en la orquesta. Esto tiene mucho más libertad y además es en un tempo más rápido. Acá entra otra voz a hacer un comentario. Entonces, está este contraste. Sin embargo, en esta misma sección, ¿cierto?, que es como antagónica, distinta a la primera, hay otro tema más, que también está en esta sección, en esta armonía, pero es un tema que de nuevo tiene más que ver con la orquesta, es mucho más poderoso y también es incluso más rápido que el anterior. Es así. Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que acabo de tocar podríamos decir que es la exposición, así se le llama cuando se presentan los temas en una sonata. Entonces tenemos acá un grupo. Entonces luego, lo que siempre pasa en la sonata es que de estos dos temas
se hace como una conversación, se tratan los temas, entonces eso es el desarrollo. Y luego vuelve. A veces vuelve con un poco, con ciertas variaciones. No es exactamente lo mismo, pero se nota que es lo mismo. Y acá es cuando vuelven. Les voy a tocar un trozo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo del principio? Simplemente que es distinto, tiene otras variaciones, otros instrumentos quizás. Creo que más o menos se entiende. Y luego, también se acuerdan de este tema, que era esta melodía. También vuelve a aparecer, pero distinto. Ok. Entonces, hasta este momento, y bueno, después vuelve este tema un poquito más poderoso también, que pertenece al segundo tema. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no es una sonata si es que pasa lo mismo que pasa en una sonata? Lo que pasa es que cuando termina esta sección, se cierra, digamos, un ciclo, empieza otra más, un poquito inesperada, digamos. Este es el final, digamos, de lo que debería constituir la sonata. Y aquí está pasando algo distinto. Y acá la música sigue, digamos, y tiene un final un poquito inesperado. Entonces, por esto es que no es una sonata, sino que una fantasía, ¿cierto? Entonces ahora me gustaría tocar la pieza entera y que también ustedes pudieran sentir un poco esta sensación de que ocurre la presentación de estos distintos temas, el primero, luego el segundo, y este fuerte. Hay un desarrollo de estos temas, vuelven a aparecer estos temas un poco distintos, y luego hay un desenlace un poquito más misterioso, que es un poquito inesperado. Eso, entonces si pueden tratar de concentrarse en estos aspectos, van a poder sentir un poco esta diferencia, que no está algo tan estructurado de manera más tradicional, sino un poquito, esto es el carácter de la fantasía, ¿ok? Eso. Creo que lo mejor va a ser que nos pregunte de nuevo si hay alguna pregunta y cuando toque, digamos, la pieza después podemos conversar. Así que eso, esta es la fantasía Opus 28 de Scriabin.
Aquí estoy de vuelta. Eso. Ricardo, ¿alguna que te gustaría conducir quizás algunas preguntas que hayan o si alguien quiere intervenir? Yo por mi parte eso es lo que tenía preparado, digamos. Bueno, Tomás, primero darte las gracias por este recital que nos has brindado, ¿cierto? A la comunidad del LEA y, bueno, gente, amigos también cercanos. Hermoso repertorio, sin duda, gran expresión, ¿cierto? Romántica y posromántica del pianismo. La verdad, la obra está muy bien elegida, en el repertorio. Quiero felicitar también, obviamente. Un orgullo ser tu amigo. Y bueno, si quieren algunos, los amigos que están presentes, los alumnos, los amigos que están presentes pueden hacer preguntas. ¿Este repertorio, Tomás, lo preparaste, es como el último repertorio que has preparado o es parte de tu repertorio de bolsillo que tienes siempre como ahí para la batalla? No, la fantasía de Schubert es más de lo último, pero la fantasía de Scriabin la llevo tocando desde hace más tiempo y ahora la estoy volviendo a tocar un poco más, Ya, perfecto, súper bien. pero aún me queda Entonces, mucho por mejorarlas. sí, de hecho creo que la última vez que te vi, te escuché la Scrabble, la Sí, fantasía. sí, sí, si no me equivoco la toqué ¿Cómo te cuando sientes en hicimos... relación a esa época? ¿Te sientes mejor ahora o te gustó más cómo te salía antes? ¿O cómo va el proceso cuando uno repite una obra que ya interpretó anteriormente? Y es que yo he tratado de cambiar harto mi manera de tocar y mi manera de analizar la música, entonces es totalmente distinto. Ahora, la verdad es que, de hecho, tengo un poquito de una grabación de cuando lo toqué en el LEA y tampoco encuentro que haya sido tan malo, pero tampoco en realidad pienso mucho en eso, sino que lo trato de ver como si fuese nuevo. Sí, un poco más. Bueno, Tomás, no sé si alguien tiene alguna cosa que decir o quisiera preguntarle algo a Tomás. Recuerden que es un pianista chileno que se fue a estudiar a Polonia. Ahí hay comentarios también. Solo quiero decir, eso fue Sí. hermoso. Sí, muy, muy Gracias, lindo lo que David. hiciste, Tomás. Es que el repertorio muy, muy, muy hermoso. Bueno, qué bueno que le haya gustado. Bueno, esperar que obviamente esta oportunidad la podamos realizar a futuro de manera presencial, obviamente, acá en Santiago. Sí, es mucho mejor, además que acá como que trataba de hacer algunos comentarios generales, digamos, de las obras, pero tampoco sé tan bien en qué curso está cada uno, entonces quizás fue muy complejo para algunos o quizás muy poco, Un poco, pero pero está bien. sí, No, pero igual sí, hay sí. chicos que están tocando sonatinas y sonatas, así que, o sea, sonatina vienesa, por ejemplo. Hay un par de alumnos que entienden lo que dijiste, así que igual está súper bien. Qué bueno que por lo Chicos, menos un par. disculpen, veo que tengo la Florenza Borroni, ella es de primero medio, si no me equivoco. Florenza, corrígeme si estoy equivocado. Oli, Ella levantó soy la de mano. octavo. Sí. Hola. Eh, Hola, Tomás. Muy bonita la pieza, de verdad. Yo quedé sorprendida. De verdad te encuentro muy seco. A veces yo estaba como, ¿cómo hace eso? De verdad me sorprendió mucho. Y bueno, primero voy a hacer una cuestión, voy a decir algo no muy teórico, pero ¿cómo estás? ¿Cómo va todo esto? Porque de verdad tocaste mucho tiempo. Luego de este tipo de piezas muy largas, ¿te encuentras bien o ese tipo de cosas? Sí, buena pregunta. ¿Te va a dar un Eh, infarto por tocar tanto? Ojalá ¿Tus que no. manos están bien? No, las manos están bien, físicamente sí, pero un poquito cansado y no es tan fácil hablar y después tocar. Es mejor cuando uno está, digamos, concentrado para salir al escenario, donde sea, y tocar y listo. Pero también mentalmente, digamos, yo mismo a veces estaba pensando en las cosas que había dicho de la pieza mientras estaba en un pasaje, entonces eso igual desconcentra un poquito. Pero, pero no, estoy bien, no me voy a morir. Qué bueno Ah, entonces. Eso. menos mal. Sí. Y una pregunta Gracias más. por la preocupación. ¿Este repertorio hace cuánto te lo estás aprendiendo? Porque vi que estaba sin partitura y dije, ¿cómo se sabe todo esto sin partitura? Sí, bueno, el Scriabin, yo creo que ya un par de años, 3, 4 años que lo toco, y Schubert hace como un año, yo creo, que empecé, sí, más o menos. Así que son piezas que toco cierto tiempo, sí, no es algo reciente. Sí.
¿Y eso te satura tocarlo mucho o igual como que te gusta? No sé, es que no siento, no he tenido esa sensación todavía de tocarlo mucho. Pero porque tampoco es que me haya tocado así en un periodo de tiempo eh, presentar el mismo repertorio muchas veces. He tenido otras también, piezas, música de cámara, distintas cosas. Así que por ahora no. Pero el día que me sature, digamos, yo creo que es mejor cambiar. Claro. Gracias por la respuesta, sí, gracias por todo. No, gracias a Muy ti. bonito Gracias todo. por preguntar. Gracias. Gracias, Florencia. Tenemos también a Ámbar, que tiene la mano levantadita. Ámbar, te escuchamos. Ya. Tomás, yo te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de estar acá en tu concierto. Estoy muy agradecida y me encantó escuchar esto, lo que hiciste. Muchas gracias, Ámbar. Muchas gracias a ti por las palabras, de verdad. Un abrazo para allá. Ya. Aruni, cuéntanos. Que quería decir lo mismo. Fue muy hermoso. Gracias. Mi hermano tiene un piano en su pieza. Ya. Vi que estabas con tu gatito. Y aquí está. Ah, qué bonito. Oye, Tomás, yo me uno a la pregunta que hacía la Florencia. ¿Cuánto tiempo tarda como poder perfeccionar una pieza para poder tocarla como a este nivel, como para que sea presentable? ¿O es algo que se trabaja constantemente? No, es tiempo en el doble sentido, digamos. Muchas horas al día. O sea, si uno trabaja, digamos, muchas horas al día, tiene más posibilidad de hacerlo en menos meses, en menos semanas, obviamente. Ahora, uno en general como que, o a mí en realidad me gusta tomar una hora y tener como tiempo, entonces no pensar que esto lo tengo que tocar al tiro, que lo tengo que tocar en un mes más, 2 meses más, sino empezar desde antes y ir tocando en público el repertorio que ya conozco mejor. Entonces, a la vez que toco estas piezas, digamos, más en público, pero las que estoy estudiando, digamos, en el día a día son otras, para tocar después. Perfecto. Aruni, Otra cosita, ¿cuánto se demora en tocar piano? ¿A qué te refieres? En tocar, ¿Tú dices así, practicando? sí. Bueno, lo más posible, yo creo que es la respuesta. O sea, yo, por ejemplo, en el verano, que tenía más tiempo libre, estaba practicando así mínimo 7 horas. Me estaba despertando temprano y practicaba mínimo 7 horas. Sí. Ahora tengo un poquito menos de tiempo, pero igual trato de practicar 5 horas, 4 horas, algo así. A mí me sorprendió de levantarse temprano. Sí, a mí Ya también. normalmente yo no lo hago. Está bien. Yo tampoco, la verdad, pero en el verano tenía como motivación y dije voy a despertarme temprano, pero ahora tampoco me sale tan fácil, sí. a Ok, mí el profesor Ricardo lo que más me dice del piano es que es algo que hay que hacerlo muy sistemático, hay que hacerlo muy constante, hay que ser muy, muy apegado al piano para poder desarrollar sobre todo el nivel que nos mostró hoy día Tomás. Entonces sí, como que es así el arte del piano. Sí, eso es importante poder conversarlo también, porque muchas veces no todos conocen bien este mundo, entonces hay muchas preguntas. Hay una anécdota de un conocido que es profesor de piano acá en Polonia y una vez vino una alumna y estaba parada al lado del piano. Y el profesor le dijo, bueno, siéntate, empecemos la clase. Y ella lo miró como un poco sorprendida y se sentó. Pero ella pensaba que el piano se tocaba parado, porque ella tenía un teclado, entonces lo tenía como en un atril. Y ella tocaba en su casa parada, y no sabía que había que sentarse al piano. Entonces, obvio que para los que nosotros tocamos piano es algo básico, pero obviamente que para la gente que está comenzando no tiene por qué ser obvio. Entonces, a veces es bueno decir cosas que quizás son para nosotros con Ricardo, disculpa,
obvia, ¿cierto? Que hay que practicar mucho, todos los días, pero muchas veces la gente no sabe que hay que practicar todos los días. ¿Sí? Julieta levantó la mano. Julieta, díganos de qué curso es. ¿Usted es de piano, de otra Soy especialidad? Coméntenos. de piano, sí, y voy en segundo, medio. Mi pregunta era, o sea, yo tenía una pregunta que era que cómo fue estudiar en el extranjero o cómo fue irse para allá, cómo llegó o qué hizo, cuál fue la primera impresión, en general, cómo fue salir a demostrarlo en otro lugar. Para mí la verdad es que fue una experiencia sin ningún sobresalto, fue como natural. Lo único raro es que al principio no hablaba el idioma, entonces iba a todas las clases y todo era en polaco, entonces no entendía nada. Pero por suerte, digamos, como uno estudia piano y no otra cosa, lo más importante es el instrumento. Entonces. Pero la verdad es que tuve una buena experiencia. No diría que fue súper acogedor, nada, la verdad, no puedo decir nada en especial. Me sentí muy normal, un estudiante más. Había muchos estudiantes de todo Polonia que venían a estudiar acá, entonces éramos muchos los que estábamos un poco en la misma. Entonces fue una experiencia, no sé, no sé cómo decirlo, pero normal. Para mí, yo me sentí como, Trinidad también levantó la mano. Trinidad también. Díganos de en qué Sí, curso va. en octavo básico B. Quería preguntar si al principio le fue muy difícil el tocar piano. Cuando comenzaste a tocar, ¿se te hizo muy difícil o pudiste así, por decir, soltar la mano más rápido? sí, yo te diría que todavía me es difícil tocar. O sea, yo creo que em, ha habido muchos momentos, digamos, en que me ha costado seguir avanzando, e incluso cuando era más pequeño. O sea, sí, de hecho, cuando estaba empezando, al principio me gustó, lo sentía fácil, pero después como que me costaba encontrarle el gusto, digamos. En un tiempo, de hecho, tampoco me gustaba tanto y como llegar después del colegio, después de las cosas a mi casa y ponerme a practicar. Pero como que después se me pasó. Y ahora ya en una etapa, digamos, más adulta, la verdad es que tengo sensaciones a veces incluso parecidas, porque yo siento que tiene que ser mucho mejor, tiene que ser mucho mejor y también trato de buscar la manera de seguir mejorando. Entonces, yo creo que algo que quizá uno como yo cuando era más chico lo sentía y no sabía expresarlo, y ahora entiendo que es un proceso difícil también aprender el piano. Aprender algo nuevo quizá tiene toda su explicación, o sea, es algo complejo, eso. Sí, muchas gracias. Que tenía esa duda ya que a veces como que yo toco piano y me dan como bajones al saber que, no sé, quizás otras personas lo pueden hacer más fácil y les sale mejor en poco tiempo y eso. Sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que todos los músicos te entendemos porque siempre van a haber un poquito de una sensación de competencia de quién toca mejor, quién toca más rápido, etcétera. Todo eso existe mucho. Pero yo por lo menos, eh, mm, por una cuestión quizás como de mi manera de ser, no me ha afectado tanto eso. Digamos que me cueste concentrarme en lo mío porque veo que otras personas lo hacen mejor, sino que he tenido un poquito como de eso de que no me ha molestado, no me he sentido tan celoso, distintas cosas que también son naturales. Entonces, eso. Gracias, Tomás. Chicos, chicas, vamos con la última preguntita. Allá en Polonia son ya las 11:20. Tomás debe estar con ganas de irse a la casita, lo deben estar esperando también allá. Nahuel Espinosa, a este sí lo conozco. Séptimo D, estudiante de piano, ¿cierto, Nahuel? Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. Tomás, en un momento no te sucedió como, obviamente más pequeño, con el piano, como que dijiste, no, hasta acá llego, y como que te atancaste y no pudiste hacerlo por mucho tiempo, o no te Eh, pasó? no me pasó durante mucho tiempo, pero me acuerdo que una vez cuando estaba partiendo y tenía clases particulares,
Y en un momento, al principio me gustaba mucho ir, y después ya no me gustaba, y como dije antes, volví a la casa y ya no quería tocar. Yo creo que debe haber sido como todo un semestre, incluso como de esa sensación de que no lo quiero hacer más, pero lo hacía igual, no sé por qué. Quizás cuando uno es más niño a veces no sabe decir, no, no quiero, ya, chao. Sino que tiene que hacer cosas, uno tiene que ir al colegio, uno tiene que hacer las tareas. Entonces está un poco eso, pero, o sea, sí, tuve esa sensación, pero nunca paré, la verdad. Y se me pasó después, por suerte. ¿Y cómo se te pasó? ¿Qué es lo que así como que se te hizo así como quiero volver al piano porque me parece tal cosa y eso? No sé, la verdad, no me acuerdo cómo. A ver, yo creo que fue una cuestión de. Yo creo que pensaba más que no tenía que dejarlo. Como era más un convencimiento más como racional, de no lo voy a dejar. Y después yo creo que seguramente cambié la escuela, cambié el profesor, tuve otro profesor privado. Y bueno, después ya llegué al conservatorio de lo que hablamos al principio. Entonces hubo cambios, y seguramente ahí me fue gustando más y fue cambiando un poco el ambiente. Sí. Siempre, Mm. o sea, hay muchos cambios también en nuestra vida de estudiante a veces, distintos profesores, lugares, etcétera. Entonces eso también yo creo que ayuda. Mm. Y muy, muy bonitas las piezas que tocaste. Me encantaron, me fascinaron y a mí me gustan como las piezas que son así como, wow, así como de orquesta casi. Me encantan, me gusta mucho escucharlas. Y bueno, espero que con el piano avances demasiado y que ya seas así profesional, más que ahora. Ojalá, yo tengo la misma, comparto tu opinión. Y ojalá que nos podamos ver también en el LEA cuando, digamos, la pandemia pase un poquito y se pueda planificar, digamos, una ida, porque yo quería ir, digamos, a Santiago y poder hacer actividades allá, pero lo estamos haciendo acá por la pandemia. Pero yo feliz de que poder tocar en vivo, porque es distinto también. Eso. Oye, esa crisis, Tomás, que te preguntaba el Nahuel, ¿cómo a qué edad fue? ¿Te acordáis cómo en qué momento de tu vida fue? De haber sido cuando tenía 10, 11, por ahí. Ah, chiquitito, joven. Sí. Y ya con drama. No Claro, fue porque tan. yo ahí me sumo a tu respuesta, que yo creo que todos pasamos por alguna crisis en lo profesional o en otros ámbitos de la vida, y ahí tenemos como que hacer un balance y ver si se sigue, si se elige otro camino. Son como cosas naturales de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y en distintos grados, en toda mi etapa, en todas edades han habido, sí, decisiones más difíciles. Sí, sí. Aruni, cuéntenos. Tiene la mano levantadita. Parece que se nos pegó la Aruni, así que mientras la Aruni vuelve. La Ahí última está. pregunta, la última pregunta que haré. Diga. Mi tío es músico, toca en la flauta. Ya. Como que hoy está en México, pero no sé, va a venir con mi primo chiquito. No estoy Qué bueno, emocionada. qué Tiene bueno, tienes familia que artista, tocarle algo. Aruni. No sé. Me morí. Camino largo para ser artista. Y vi también a una Amanda que había levantado la mano, la bajó. No sé si se arrepintió, si nos quiere hacer alguna pregunta, o alguien más tiene una última pregunta para Tomás. Mira, Amanda acá en el chat coloca, ¿a qué edad supo que ibas a comenzar a tocar el piano? O sea, como dije antes, a los 8 empecé a tocar como en este teclado. Y pues, como era niño, en mi casa no había piano, no era una familia de músicos. No conocía tampoco el piano, no conocía que había gente que se dedicaba a esto, que habían pianistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando tenía 12 años, ahí empecé al conservatorio y ahí fue mucho más profesional todo,
conocí que había gente que se dedicaba, que se podía vivir de esto, etcétera. Mira, yo había dado por sentado, Tomás, que como tú empezaste muy chiquitito con el piano, como que tenías familia, quizás pianista, músico. No No, fue el caso. no fue el caso, no. Fue como algo que te nació a ti entonces O empezar sea, con el piano. tengo un primo que es guitarrista, pero nada que ver. O sea, no, no fue una inspiración ni nada. Perfecto. Amanda pregunta, ¿cuántos años lleva en Polonia? Lleva 6, ¿no? Yo sí. Me vine en el 2015, creo. Sí. 2015. Tomás, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los niños, niñas, chicos de propedéutico que también nos acompañaron hoy día, la familia que acompañaron a los estudiantes. Y me quiero nada más terminar, si Ricardo igual tiene algunas palabras, obviamente que lo haga, leyendo algo que nos escribió la Rayén Flores, que es de sexto básico. Ella dice que lleva tocando el piano desde algunos meses y verte tocar a ti, Tomás, para ella es una inspiración. Así que claro, todas estas actividades que hacemos nosotros de Extensión LEA son instancias para que ustedes puedan inspirarse, explorar. Como dijimos acá, también tenemos estudiantes que no son de piano, que quizás se están acercando a este instrumento, que quizás al verte a ti se inspiran para empezar a tocar el piano u otro instrumento. Así que bacán tener la participación tan alta que tuvimos hoy día, casi como 16, 18 personas conectadas. Súper. Me alegro mucho que a alguien le haya servido de inspiración y para eso estamos todos los que nos queremos iniciar, que queremos seguir avanzando. Estamos en distintos procesos de educación artística o no artística. Así que eso. Feliz A de ver colaborar. si algún día cuando usted vuelva a Chile podemos verlo allá en el LEA tocando, pues. Claro que sí, con mucho gusto. La Rayén, mira, pide que des nuevamente los nombres de las piezas que tocaste, así como una especie de resumen de lo... Sí, la primera fue la fantasía que se llama Wanderer. Y Wanderer se escribe con doble V al principio, como Wanderer. Esa es la primera, de Franz Schubert. Y la segunda es la fantasía Opus 28, de Scriabin. Ese es el compositor, Scriabin. Perfecto. Eso. Chicos, chicas, son las 7:30 en Chile, son las 11:30 de la noche allá en Polonia. Dejamos que Así Tomás es. descanse. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ricardo, ¿algunas palabras de cierre? O sea, nuevamente agradecer a Tomás, a ti también, Sebastián, por toda la gestión, la buena voluntad que tuviste de poder hacer este enlace con Tomás en Polonia. Felicitar obviamente a Tomás nuevamente por su interpretación de estas difíciles y complejas obras románticas y postrománticas, y agradecer a los chicos que están aquí presentes, a las personas que realmente me sorprendió tanta gente y me pone muy contento. Tengo varios alumnos de piano por ahí, pero hay mucha gente que ni siquiera es de piano y eso también es bueno, que acerque a la comunidad este tipo de presentación, así que te agradecemos mucho, Tomás. No, yo les agradezco a ustedes dos que me ayudaron mucho a organizarlo. Los felicito porque ustedes trabajan ahí todos los días, digamos, ahí en el LEA. Y muchas gracias a todos los que escucharon y a todas las preguntas y los comentarios muy bonitos. Así que muchas gracias a todos. Amanda, mando un gran abrazo para ti, Tomás. Abrazo para todos los que participamos aquí hoy día. Muchas gracias a todos. Abrazo virtual para ti también, Tomás, desde la lejanía. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, Chao a chao. todos. Chao. Chao, pásala bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien en la música. Gracias. Chao, Tomás. Chao, Ricardo. Chao a todos. Chao, Sebastián, muchas Chao. gracias. Chao, chao. Cuídate. Chao. Chao.